Buen día, hermanos, que Dios los bendiga. Somos poquitos esta mañana, pero que realmente deseo que Dios los bendiga. Vamos a ver la palabra. Tomen asiento. Vamos a ver la palabra. Y Dios, el Señor, nos llamó para reinar. Amén. Nos llamó para reinar sobre todas las cosas y nos llamó para reinar incluso sobre los problemas. Amén. El Señor reina. Porque el Señor reina, nosotros reinamos. Amén. Y el Señor nos prepara a nosotros para reinar. Nos prepara y nos ha creado para que nosotros reinemos. Cuando nosotros entendemos que es algo grande el amor de Dios, ese amor que Dios te tiene, ese amor que Dios nos tiene. ¿Por qué? Porque Dios nos prepara para reinar incluso sobre los problemas, sobre las dificultades, sobre todos los males, sobre las enfermedades. Dios te llamó a reinar. Ahora, ¿cómo podemos reinar? Hay algo que nosotros cantamos. Cuando cantamos al Señor, cantamos santo, santo, santo. Y no nos damos cuenta lo grande que es esa palabra. Nosotros decimos santo, santo, santo. En el cielo se dice santo, santo, santo. Amén. ¿Y sabe por qué se dice santo, santo, santo en el cielo? Porque se dice santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Oh, gloria, aleluya. Y si hoy vos aceptaste a Jesús, Jesús te llamó para que seas santo, santo, santo. Vos decís, ¿cómo? En el cielo Dios es santo, santo, santo. Y Dios te dice, te llamé para que seas santo, santo, santo. ¿Cómo es esto? Sí, porque Dios te quiere que seas santo en tu espíritu, santo en tu alma, santo en tu cuerpo. Y vas a ser santo, santo, santo para la gloria de Dios. Es extraordinario el Señor. Y sabe una cosa, ¿cómo es esto? ¿Cómo se llega a este nivel tremendo de santidad? ¿Cómo se llega a reinar con el Señor? ¿Cómo se le da libertad al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo necesita libertad, libertad en nuestra vida. Porque el que va a reinar en tu vida es el Espíritu Santo. Y si vos no dejás reinar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no va a poder hacer la obra. Y te vas a pasar la vida con una religión, con un sistema, una forma, y no vas a dejar al Espíritu Santo actuar. Amén. Ahora, en la Biblia hay un ejemplo claro, hay una enseñanza muy profunda de cómo se puede reinar incluso sobre la muerte. Y uno dice, ¿cómo es esto? Muy bien, vamos a ver la Escritura y como Dios nos enseña. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Amén. Muy bien. Ustedes van a leer aquí y vamos a ponernos en la situación que se estaba viviendo en la Escritura. Y acá dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estaba planeando destruir. Esto representa al enemigo cuando el enemigo ve lo que está pasando. Y entonces vos te das cuenta de lo que está pasando, lo que estás viviendo.
Esto es terrible. El enemigo quiere destruir el pueblo de Dios y quiere destruir todo lo que vos hagas. Te quiere poner dificultades. Ahora, a esto, este rey de Siria está mostrando el enemigo con el cual vos actuás hoy. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros leemos aquí lo que está pasando y nos damos cuenta lo grande que es el Señor, ¿no es cierto? Dice acá en la palabra del versículo 8, en tal y tal lugar estará mi campamento, porque él estaba planeando todo para atacar al pueblo de Dios. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, no pases por tal lugar, porque los sirios te esperan ahí. Lo iban a emboscar, le iban a tender una trampa. Pero había un hombre de Dios que recibía revelación. Y este hombre estaba recibiendo una revelación tremenda y sabía lo que pensaba el enemigo. Impresionante. Ahora, claro, el 10 que dice: entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios se había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Actuó de la manera que tenía que actuar y nunca le pudo hacer daño el enemigo. ¿Por qué? Porque era guiado por el Espíritu Santo. Ese rey, había un varón que a través del Espíritu de Dios lo estaba guiando. Tremendo, lo estaba guiando. Cuando vemos que somos guiados por Dios es una cosa, pero el hombre puede decidir cosas sin Dios. Acá había un rey que decidía las cosas por él, pero no decidía las cosas por el Espíritu Santo. Y acá vemos la diferencia, lo que es ser guiado por el Espíritu Santo. Acá había un hombre que ya no hacía lo que le parecía, era guiado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo llegó este hombre a tener esta revelación? Usted nunca se preguntó por qué nosotros no nos ponemos en lugar de este hombre. Este hombre tenía una revelación extraordinaria. Este hombre no era un hombre común. Dios le mostraba cosas extraordinarias. Pero yo me pregunto, ¿este hombre no tenía el Espíritu Santo? No tenía, ni era sellado con el Espíritu Santo. ¿Pero qué pasaba con él? ¿Y saben qué pasaba con él? Que este hombre era un profeta de Dios y Dios venía y le hablaba, y si bien le hablaba y se iba, le hablaba y se iba, había algo que en él estaba viviendo, que él recibía la palabra y la hacía, él recibía la palabra y la movía, la cumplía, él la recibía. Y sabe una cosa, tanto recibir la palabra, esa palabra se empezó a meter dentro de él. La palabra empezó a meterse dentro de él. Y entonces él, cuando empezó a recibir esa palabra, ese Eliseo era un hombre que se acostumbró durante años a recibir la palabra, a recibir la palabra, a recibir la palabra y mover, activar la palabra, activar la palabra, activar la palabra. Se hizo carne, se hizo espíritu, se hizo alma. La palabra estaba en todo su ser para la gloria de Dios. La palabra estaba en todo su ser. En eso era lo que lo llevaba. La palabra llevaba a este hombre. La palabra le daba el poder. Cuando este hombre abría su boca,
soltaba palabra de poder. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba en él? Empezó a reinar con la palabra. Aprendió a reinar con la palabra. ¿Cómo aprendió a reinar con la palabra? Extraordinario. ¿Cómo aprendió a reinar con la palabra? En primer lugar, reinó sobre su espíritu. ¿Cómo reinó sobre su espíritu? Porque el espíritu tiene la conciencia. Y sabe una cosa, él mismo, cuando a su conciencia vino algo que no era de Dios, lo ató y lo echó fuera en el nombre del Señor. Lo echó fuera y no permitió que nada en su espíritu esté que no sea de Dios. Ese hombre empezó a reinar sobre su espíritu. Ese hombre, una vez que reinó sobre su espíritu, tenía un poder de Dios en su espíritu, y ese poder de Dios en su espíritu lo empezó a usar para reinar sobre su alma. ¿Cómo reinaba sobre su alma? ¿Por qué? ¿Por qué reinaba sobre su alma? Porque él, todo lo que venía a su mente, todo lo que venía acá, que no era de Dios, lo ataba y lo echaba afuera. En el nombre de Jesús, usaba el poder de Dios sobre su espíritu, sobre su alma, y usaba el poder de Dios de una manera increíble. El poder de Dios empezaba a tomar parte de su vida. El poder de Dios ya no estaba solamente en el espíritu, estaba en el alma. Pero cuando estaba el poder de Dios dominando el espíritu y el alma, empezó a dominar el cuerpo. Si tenía un dolor, le ordenaba al cuerpo: vos estás sano en el nombre de Jesús. Y el dolor sale, y el dolor salía para la gloria de Dios. Si tenía ganas de comer demasiado, de dañar su vida, tenía el poder para decir no al cuerpo, no a lo que pide el cuerpo, sí a lo que pide Dios. Y empezó a ser un hombre que reinó sobre su espíritu, sobre su alma, sobre su cuerpo. Y era un hombre tremendo de Dios. Desarrolló en todo su ser, empezó a vivir la palabra. Esto cambió su vida porque era un hombre. Si analizamos la vida de él, vamos a analizar cosas extraordinarias ahora. A mí se me están cayendo las lágrimas porque yo estoy sintiendo la presencia del Señor aquí. Y le doy gloria a Dios por su palabra. Y dice en el 11: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Se puso mal este rey y llamó a su siervo y le dijo: ¿no me van a decir quién de ustedes me está traicionando? ¿Quién es del rey de Israel de ustedes? Entonces uno de los siervos le dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, y el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Había un hombre que tenía una tremenda revelación, porque era un hombre que vivía la palabra. Y acá dice: y dijo, y mirá dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: y aquí que está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad
con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Él se dio cuenta que los iban a matar. Ellos estaban solos en una casa, pero qué distinto, qué muestra el Señor. El hombre que vive sin Dios en su interior y el hombre que vive con Dios en su interior. No es una religión, es una realidad. Yo, para reinar sobre los problemas, primero tengo que reinar en mí. Si yo no reino en mí, no voy a reinar sobre los problemas jamás. Si no es así, no voy a poder lograr nada en la vida. Si no me puedo controlar yo, nunca voy a controlar nada. ¿Sabe qué va a pasar si no reino sobre el problema? El problema va a reinar sobre mí. Este ayudante, el problema estaba reinando sobre él. ¿Qué producía en el ayudante? ¿Qué producía? Observen: miedo, desesperación. Se puso loco, se puso desesperado. ¿Cómo se puso? Que él sabía que lo iban a matar y que era un ejército entero que venía contra él, contra ellos dos solos, un ejército que iban a matarlo. Ahora, cuando yo leo esta palabra, ¿qué dice el versículo 16? ¿Qué diferencia de un hombre que tiene paz en su corazón? Un hombre, una persona que no se desespera, que no se pone mal, que no se disgusta. ¿Por qué? Un hombre que su interior está lleno de Dios. Los problemas se enfrentan con el Señor. Nunca enfrente los problemas con tu justicia. No los enfrentes con tu razón. No los enfrentes al problema con tu carácter, con tu forma de ser, con tu reacción. Porque he visto personas que se han enojado y han ido a parar presas y han tenido problemas tremendos por emplear su justicia. Busca la justicia de Dios. Busca la justicia de Dios. Nunca uses tu justicia para las cosas. Vivir la palabra, vivir la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es más fuerte que todo hombre que pisa la tierra. Cuando yo entiendo esto, ahora, yo digo: Señor, qué grande eres. Él estaba muy temeroso, tenía un miedo tremendo. Me imagino cómo estaba. Pero ¿qué le dice Eliseo, el varón de Dios? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo. Y oró. ¿Qué hizo Eliseo? Oró. Cuando dice oró, empezó a soltar poder de Dios, porque el poder de Dios ya lo tenía dentro, ya lo tenía dentro, y empezó a soltar el poder de Dios que él tenía. Este hombre podía ver lo que el ayudante no veía. Este hombre estaba tranquilo, este hombre no tenía miedo, este hombre no tenía problemas, porque este hombre podía ver lo que Dios iba a hacer. Estaba seguro
¿Quién tenía dentro? Porque tenía la palabra viva. ¿Sabes qué pasa? La palabra es Cristo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Si tenés un Cristo vivo y le das lugar al Cristo vivo acá adentro, la gloria de Dios está con vos. La gloria de Dios está con vos. Es extraordinario. Y cuando yo leo esta palabra, que dice el 17, oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Señor, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea, que abra los ojos del Espíritu, porque el diablo estaba cegando el entendimiento. Que abra los ojos del Espíritu. Entonces abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El otro ejército tenía carros, pero no tenía el fuego de Dios. Acá había un ejército que era un ejército con todos los ángeles. Estaban ahí los ángeles, los carros de fuego estaban alrededor del hombre de Dios. ¿Para qué estaban los ángeles? ¿Para qué estaban los carros de fuego? Estaban esperando una palabra del Hijo de Dios para actuar para la gloria de Dios. Eso es lo grande. ¿Qué estaba esperando? ¿Qué estaba esperando el ejército de Dios? ¿Qué estaba esperando? Tu palabra. Cuando estás lleno de Dios, tu palabra, no es tu enojo, es el poder de Dios que va a parar ejércitos enteros de dificultades. Lo va a parar el Señor para la gloria de Dios. Gloria, aleluya. Es grande el Señor. Y cuando yo entiendo esta palabra, digo: Señor, qué grande eres. Ahora, fíjense el 18 que dice: y luego que los sirios descendieron a él, volvió a orar Eliseo y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera. ¿Conforme a qué? A la petición de Eliseo. Un hombre movió el ejército del cielo. Un hombre. ¿Cuántos hay aquí hoy? ¿Y cuántos van a mover el ejército del cielo para reinar sobre todos los problemas? La gloria de Dios está aquí hoy. La gloria de Dios. El que le diga al Señor hoy: yo Señor, me voy a llenar. Voy a empezar a decir a mi espíritu: lo que no es de Dios, lo ato, lo echo fuera. En el nombre de Jesús. Le voy a decir a mi mente: lo que no es de Dios, lo ato y lo echo fuera. Y le voy a decir a mi cuerpo: lo que no es de Dios, lo ato y lo echo fuera. Porque Dios te dio el poder para gobernar sobre tu mismo cuerpo, sobre las dificultades y sobre todos los problemas. Empieza a usarlo para la gloria de Dios. Amén, amén, amén. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Buen día, hermanos, que Dios los bendiga. Somos poquitos esta mañana, pero que realmente deseo que Dios los bendiga. Vamos
a ver la palabra. Tomen asiento. Vamos a ver la palabra. Y Dios, el Señor, nos llamó para reinar. Amén. Nos llamó para reinar sobre todas las cosas y nos llamó para reinar incluso sobre los problemas. Amén. El Señor reina. Porque el Señor reina, nosotros reinamos. Amén. Y el Señor nos prepara a nosotros para reinar. Nos prepara y nos ha creado para que nosotros reinemos. Cuando nosotros entendemos que es algo grande el amor de Dios, ese amor que Dios te tiene, ese amor que Dios nos tiene. ¿Por qué? Porque Dios nos prepara para reinar incluso sobre los problemas, sobre las dificultades, sobre todos los males, sobre las enfermedades. Dios te llamó a reinar. Ahora, ¿cómo podemos reinar? Hay algo que nosotros cantamos. Cuando cantamos al Señor, cantamos santo, santo, santo. Y no nos damos cuenta lo grande que es esa palabra. Nosotros decimos santo, santo, santo. En el cielo se dice santo, santo, santo. Amén. ¿Y sabe por qué se dice santo, santo, santo en el cielo? Porque se dice santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Oh, gloria, aleluya. Y si hoy vos aceptaste a Jesús, Jesús te llamó para que seas santo, santo, santo. Vos decís, ¿cómo? En el cielo Dios es santo, santo, santo. Y Dios te dice, te llamé para que seas santo, santo, santo. ¿Cómo es esto? Sí, porque Dios te quiere que seas santo en tu espíritu, santo en tu alma, santo en tu cuerpo. Y vas a ser santo, santo, santo para la gloria de Dios. Es extraordinario el Señor. Y sabe una cosa, ¿cómo es esto? ¿Cómo se llega a este nivel tremendo de santidad? ¿Cómo se llega a reinar con el Señor? ¿Cómo se le da libertad al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo necesita libertad, libertad en nuestra vida. Porque el que va a reinar en tu vida es el Espíritu Santo. Y si vos no dejás reinar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no va a poder hacer la obra. Te vas a pasar la vida con una religión, con un sistema, una forma, y no vas a dejar al Espíritu Santo actuar. Amén. Ahora, en la Biblia hay un ejemplo claro, hay una enseñanza muy profunda de cómo se puede reinar incluso sobre la muerte. Y uno dice, ¿cómo es esto? Muy bien, vamos a ver la Escritura y como Dios nos enseña. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Amén. Vi muy bien. Ustedes van a leer aquí y vamos a ponernos en la situación que se estaba viviendo en la Escritura. Y acá dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estaba planeando destruir. Esto representa al enemigo cuando el enemigo ve lo que está pasando. Y entonces vos te das cuenta de lo que está pasando, lo que estás viviendo. Esto es terrible. El enemigo quiere destruir el pueblo de Dios y quiere destruir todo lo que vos hagas.
te quiere poner dificultades. Ahora, a este rey de Siria está mostrando el enemigo con el cual vos actuás hoy. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros leemos aquí lo que está pasando y nos damos cuenta lo grande que es el Señor, ¿no es cierto? Dice acá en la palabra del versículo 8, en tal y tal lugar estará mi campamento, porque él estaba planeando todo para atacar al pueblo de Dios. Y el varón de Dios envió decir al rey de Israel: mira, no pases por tal lugar, porque los sirios te esperan ahí. Lo iban a emboscar, le iban a tender una trampa. Pero había un hombre de Dios, que recibía revelación. Y este hombre estaba recibiendo una revelación tremenda y sabía lo que pensaba el enemigo. Impresionante. Ahora, claro, el 10 que dice: entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios se había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Actuó de la manera que tenía que actuar y nunca le pudo hacer daño el enemigo. ¿Por qué? Porque era guiado por el Espíritu Santo. Ese rey, había un varón que a través del Espíritu de Dios lo estaba guiando. Tremendo, lo estaba guiando. Cuando vemos que somos guiados por Dios es una cosa, pero el hombre puede decidir cosas sin Dios. Acá había un rey que decidía las cosas por él, pero no decidía las cosas por el Espíritu Santo. Y acá vemos la diferencia, lo que es ser guiado por el Espíritu Santo. Acá había un hombre que ya no hacía lo que le parecía, era guiado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo llegó este hombre a tener esta revelación? Usted nunca se preguntó por qué nosotros no nos ponemos en lugar de este hombre. Este hombre tenía una revelación extraordinaria. Este hombre no era un hombre común. Dios le mostraba cosas extraordinarias. Pero yo me pregunto, ¿este hombre no tenía el Espíritu Santo? No tenía, ni era sellado con el Espíritu Santo. ¿Pero qué pasaba con él? ¿Y saben qué pasaba con él? Que este hombre era un profeta de Dios y Dios venía y le hablaba, y si bien le hablaba y se iba, le hablaba y se iba, había algo que en él estaba viviendo, que él recibía la palabra y la hacía. Él recibía la palabra y la movía, la cumplía, él la recibía. Y sabe una cosa, tanto recibir la palabra, esa palabra se empezó a meter dentro de él. La palabra empezó a meterse dentro de él. Y entonces él, cuando empezó a recibir esa palabra, ese Eliseo era un hombre que se acostumbró durante años a recibir la palabra, recibir la palabra, recibir la palabra y mover, activar la palabra, activar la palabra, activar la palabra. Se hizo carne, se hizo espíritu, se hizo alma. La palabra estaba en todo su ser para la gloria de Dios. La palabra estaba en todo su ser. En eso era lo que lo llevaba. La palabra llevaba a este hombre. La palabra le daba el poder. Cuando este hombre abría su boca, soltaba palabra de poder. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba en él? Empezó a reinar con la palabra.
aprendió a reinar con la palabra. ¿Cómo aprendió a reinar con la palabra? Extraordinario. ¿Cómo aprendió a reinar con la palabra? En primer lugar, reinó sobre su espíritu. ¿Cómo reinó sobre su espíritu? Porque el espíritu tiene la conciencia. Y sabe una cosa, él mismo, cuando a su conciencia vino algo que no era de Dios, lo ató y lo echó fuera en el nombre del Señor. Lo echó fuera y no permitió que nada en su espíritu esté que no sea de Dios. Ese hombre empezó a reinar sobre su espíritu. Ese hombre, una vez que reinó sobre su espíritu, tenía un poder de Dios en su espíritu, y ese poder de Dios en su espíritu lo empezó a usar para reinar sobre su alma. ¿Cómo reinaba sobre su alma? ¿Por qué? ¿Por qué reinaba sobre su alma? Porque él, todo lo que venía a su mente, todo lo que venía acá, que no era de Dios, lo ataba y lo echaba afuera. En el nombre de Jesús, usaba el poder de Dios sobre su espíritu, sobre su alma, y usaba el poder de Dios de una manera increíble. El poder de Dios empezaba a tomar parte de su vida. El poder de Dios ya no estaba solamente en el espíritu, estaba en el alma. Pero cuando estaba el poder de Dios dominando el espíritu y el alma, empezó a dominar el cuerpo. Si tenía un dolor, le ordenaba al cuerpo: vos estás sano en el nombre de Jesús. Y el dolor sale, y el dolor salía para la gloria de Dios. Si tenía ganas de comer demasiado, de dañar su vida, tenía el poder para decir no al cuerpo, no a lo que pide el cuerpo, sí a lo que pide Dios. Y empezó a ser un hombre que reinó sobre su espíritu, sobre su alma, sobre su cuerpo. Y era un hombre tremendo de Dios. Desarrolló en todo su ser, empezó a vivir la palabra. Esto cambió su vida porque era un hombre. Si analizamos la vida de él, vamos a analizar cosas extraordinarias ahora. A mí se me están cayendo las lágrimas porque yo estoy sintiendo la presencia del Señor aquí. Y le doy gloria a Dios por su palabra. Y dice en el 11: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Se puso mal este rey y llamó a su siervo y le dijo: ¿no me van a decir quién de ustedes me está traicionando? ¿Quién es del rey de Israel de ustedes? Entonces uno de los siervos le dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, y el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Había un hombre que tenía una tremenda revelación, porque era un hombre que vivía la palabra. Y acá dice: y dijo, y mirá dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: y aquí que está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros,
Entonces su criado dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Él se dio cuenta que los iban a matar. Ellos estaban solos en una casa. Pero qué distinto, qué muestra el Señor. El hombre que vive sin Dios en su interior y el hombre que vive con Dios en su interior. No es una religión, es una realidad. Yo, para reinar sobre los problemas, primero tengo que reinar en mí. Si yo no reino en mí, no voy a reinar sobre los problemas jamás. Si no es así, no voy a poder lograr nada en la vida. Si no me puedo controlar yo, nunca voy a controlar nada. ¿Sabe qué va a pasar si no reino sobre el problema? El problema va a reinar sobre mí. Este ayudante, el problema estaba reinando sobre él. ¿Qué producía en el ayudante? ¿Qué producía? Observen. Miedo, desesperación. Se puso loco, se puso desesperado. ¿Cómo se puso? Que él sabía que lo iban a matar y que era un ejército entero que venía contra él, contra ellos dos solos, un ejército que iban a matarlo. Ahora, cuando yo leo esta palabra que dice el versículo 16, qué diferencia de un hombre que tiene paz en su corazón. Un hombre, una persona que no se desespera, que no se pone mal, que no se disgusta. ¿Por qué? Un hombre que su interior está lleno de Dios. Los problemas se enfrentan con el Señor. Nunca enfrente los problemas con tu justicia. No los enfrentes con tu razón. No los enfrentes al problema con tu carácter, con tu forma de ser, con tu reacción. Porque he visto personas que se han enojado y han ido a parar presas y han tenido problemas tremendos por emplear su justicia. Busca la justicia de Dios. Busca la justicia de Dios. Nunca uses tu justicia para las cosas. Viví la palabra, viví la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es más fuerte que todo hombre que pisa la tierra. Cuando yo entiendo esto, ahora, yo digo: Señor, qué grande eres. Él estaba muy temeroso, tenía un miedo tremendo. Me imagino cómo estaba. Pero ¿qué le dice Eliseo, el varón de Dios? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo. Y oró. ¿Qué hizo Eliseo? Oró. Cuando dice oró, empezó a soltar poder de Dios, porque el poder de Dios ya lo tenía dentro, y empezó a soltar el poder de Dios que él tenía. Este hombre podía ver lo que el ayudante no veía. Este hombre estaba tranquilo, este hombre no tenía miedo, este hombre no tenía problemas, porque este hombre podía ver lo que Dios iba a hacer. Estaba seguro quién tenía dentro, porque tenía la palabra viva. ¿Sabes qué pasa? La palabra es Cristo.
Cristo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Si tenés un Cristo vivo y le das lugar al Cristo vivo acá adentro, la gloria de Dios está con vos. La gloria de Dios está con vos. Es extraordinario. Y cuando yo leo esta palabra, que dice el 17, oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Señor, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea, que abra los ojos del Espíritu, porque el diablo estaba cegando el entendimiento. Que abra los ojos del Espíritu. Entonces abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El otro ejército tenía carros, pero no tenía el fuego de Dios. Acá había un ejército que era un ejército con todos los ángeles. Estaban ahí los ángeles, los carros de fuego estaban alrededor del hombre de Dios. ¿Para qué estaban los ángeles? ¿Para qué estaban los carros de fuego? Estaban esperando una palabra del Hijo de Dios para actuar para la gloria de Dios. Eso es lo grande. ¿Qué estaba esperando? ¿Qué estaba esperando el ejército de Dios? ¿Qué estaba esperando? Tu palabra. Cuando estás lleno de Dios, tu palabra, no es tu enojo, es el poder de Dios que va a parar ejércitos enteros de dificultades. Lo va a parar el Señor para la gloria de Dios. Gloria, aleluya. Es grande el Señor. Y cuando yo entiendo esta palabra, entiendo, digo: Señor, qué grande eres. Ahora, fíjense el 18 que dice: y luego que los sirios descendieron a él, volvió a orar Eliseo y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera. ¿Conforme a qué? A la petición de Eliseo. Un hombre movió el ejército del cielo. Un hombre. ¿Cuántos hay aquí hoy? ¿Y cuántos van a mover el ejército del cielo para reinar sobre todos los problemas? La gloria de Dios está aquí hoy. La gloria de Dios. El que le diga al Señor hoy: yo Señor, me voy a llenar, voy a empezar a decir a mi espíritu: lo que no es de Dios, lo ato, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Le voy a decir a mi mente: lo que no es de Dios, lo ato y lo echo fuera. Y le voy a decir a mi cuerpo: lo que no es de Dios, lo ato y lo echo fuera. Porque Dios te dio el poder para gobernar sobre tu mismo cuerpo, sobre las dificultades y sobre todos los problemas. Empieza a usarlo para la gloria de Dios. Amén, amén, amén.